Estamos a mitad de temporada, es Sí. parón veraniego y es momento de hacer pues la recapitulación de lo que podríamos llamar la primera evaluación de esta temporada 2023 de Fórmula 1. Así que nuestro profesor Martí Muñoz me has traído las notas de verano, me has traído las notas de las primeras carreras que hemos tenido, el compendio para ver quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal y quién tiene que recuperar en la segunda parte de año. Sí, esto es algo que hicimos cuando terminó 2022, que después de la última carrera, un día con Tomás dijimos, bueno, vamos a hacer el promedio de cada piloto, ¿no? Vamos a ver exactamente cómo se ha quedado. Y lo hicimos solo un día, Ok. con el conjunto de 2022. Pero sí que es verdad que ahora que tenemos este parón de agosto, sosegado y demás, que más allá de cambios en Alpine y cambios de reglamento, digamos, no tenemos carreras en marcha, pues sí que es un buen momento de repasar cómo ha ido en estas 12 carreras, ver las notas de cada piloto, hacemos un promedio con todos ellos, una media, y vamos a ver exactamente pues, quién está mejor, quién está peor. Ya te digo que las notas, por lo general, está todo muy compactado. Ok. Y sí que para interpretarlo, yo quizá diría, si estás por debajo del 6, estás en apuros. Es suspenso, ¿vale? Y el grueso, el gran grueso de la parrilla lo tenemos entre 7 y 6. Entonces, digamos que el suspenso natural, más que el 4,9, quizá lo podríamos poner en el 6 o un 5,5 o alguna cosa así. Bueno, pues vamos ya con las notas de esta primera evaluación de la temporada 2023 de Fórmula 1. A ver a quién le toca recuperar, a ver a quién le toca seguir haciéndolo bien. Uno que no va a recuperar, Martín Muñoz, porque ha abandonado el curso, es el piloto con peor nota de esta primera mitad de temporada, Nyck de Vries. Nyck de Vries, que de hecho es un 5,0 en su global, pero evidentemente es un suspenso si ves cómo ha ido todo el año. Despedido directamente, defenestrado después de 10 carreras. A partir de Gran Bretaña lo ha sustituido a Daniel Ricciardo. Y quizás de las sorpresas que tenemos, ¿no? Porque Nyck de Vries al final llega como campeón de la Fórmula 2 contra Latifi, en paréntesis, pero bueno, campeón de la Fórmula 2, campeón de la Fórmula E en su momento. Experiencia en Fórmula 1 desde 2020, reserva de Mercedes 2 temporadas, 28 años de edad. Lo que diría es un piloto de rendimiento inmediato, ¿no? Parecía que tenía que ser Nyck de Vries y en lugar de esto nos hemos encontrado un piloto con problemas de adaptación muy serios, que ha perdido contra su Noda 8-2, tanto en clasificación como en carrera, y sobre todo que quizás se le ha hecho muy pesada la losa de Red Bull, ¿no? Y ahí pues puedes entrar a pensar que quizá con un poco más de cautela y un poco más de mimo, pues quizá habría tenido un poco más de recorrido, pero es cierto que el contraste y la gran sorpresa de Vries, más que las actuaciones que acaba haciendo, es el currículum que tiene, que dices. Este no es un debutante que llega aquí como su Noda en su momento, que lleva 3-4 años en monoplazas. Este señor lleva toda la vida aquí. Entonces sí que es bastante decepcionante lo que ha hecho. Y además miras la primera mitad de año, ves los errores que cometió y hay algunos que dices... ¡Wow! Sí, el peor momento también en notas seguramente es Bakú, que ahí tiene un accidente el viernes en la Q1, Bakú estábamos en el sprint, y luego en carrera vuelve a tener otro accidente, y sí que todavía lo puede salvar, su mejor resultado es un 12º en Mónaco, pero como bien dices, al final son actuaciones muy mediocres y no ha podido contribuir en nada. Yuki Tsunoda básicamente está solo, 8-2. Básicamente. Sí. Bueno, tenemos un repetidor este año en Fórmula 1 que tampoco lo está haciendo demasiado bien, porque la siguiente nota es de Nico Hülkenberg, la siguiente media, 5,5. Sí, hay una serie de pilotos empatados a 5,5 sin ningún orden en particular. Nico Hülkenberg volvía este año a la Fórmula 1 para sustituir a Mick Schumacher. Se puede decir que ha cumplido, si lo miras desde resultados puros y duros. Al final, de los 11 puntos que tiene Haas, 9 son suyos. Pero es cierto que tampoco ha sido demasiado perfecto. Empezó de forma desconcertante en Bahrein, que estuvo absolutamente desdibujado, y para un piloto de su veteranía yo creo que también nos sorprendió a todos. Es cierto que gana Magnus en 9-3 en clasificación, en carrera está mucho más empatado, 6-6, y pues lo dicho, que sí que consiguió 6 puntos porque hizo un 7º en Australia, rasca 3 puntos más porque hace un 6º en el sprint de Austria, pero en general no quita que ha sido una actuación o una primera mitad de temporada también muy condicionado con el coche, ¿no? Al final el Haas es el coche que es, sabemos todos en tanda larga como es, y Hülkenberg al final, si te miras en grandes premios, pues sí, 9 de 11 puntos son suyos, pero solo un gran premio lo ha terminado en los puntos, de modo que es bastante triste o gris, pero ya se junta coche con piloto y es difícil discernir. Vale, sin ningún orden en particular, más gente que está empatada en ese 5,5. Logan Sargent, compañero de Alex Albon en Williams, y contraste difícil. Sí, la comparación con Albon es obvia, porque Albon lo ha barrido. 12-0 en clasificación, 10-1 en carrera, 11-0 en puntos. Entonces la comparación con Albon es la que es. Así que Sargent, yo creo que la primera mitad de temporada que ha hecho no es tampoco tan desastrosa, sobre todo si recuerdas que en ese coche estaba Latifi.
Y yo creo que Sargent un poco más cerca de Albon que Latifi sí que está, entonces ahí ha habido un paso adelante. Ha conseguido 3-7 a lo largo de todas estas 12 carreras, en su debut en Bahrein, que termina 12º, en Austria, que recupera 5 posiciones, termina 13º, también en Gran Bretaña, que termina 11º a las puertas de los puntos. También ha tenido errores. Por ejemplo, el más reciente es Hungría, que tiene un 4, con ese trompo que estaba 15º y hace un trompo en la chica en las últimas vueltas, acaba abandonando. De modo que sí, Albon lo ha barrido, es indiscutible, sobre todo porque Albon también ha hecho un gran papel. Yo creo que se ha acabado de confirmar también como de estos talentos que tenemos en zona media, pero como mínimo un poco mejor que Latifi, ¿no? Entonces vamos a ver qué evolución tiene. Paso adelante. Otro más con el 5,5, compañero de Hülkenberg, Kevin Magnussen. Kevin Magnussen, temporada bastante gris, misma historia que Hülkenberg, menos puntos, al final solo 2 puntos contra 9 de su compañero. En contrapartida, 2 carreras en los puntos, porque han quedado 2 décimas posiciones. Hülkenberg solo consiguió una vez en el top 10, pero básicamente su temporada es una larga lista de 5 no demasiado memorables. Tiene un suspenso en Canadá, que se comió el neumático, acabó prácticamente 1 minuto por detrás de su compañero de equipo, pero sí, temporada muy gris en general de Haas. Pero es cierto que es un coche, y los hemos visto salir desde delante muchas veces, ¿no? Y ves como a partir de la primera parada, a la que entra en juego la degradación, todo se va para atrás. Entonces, sé que Tomás, por ejemplo, Magnussen no lo tienen demasiada estima, Hülkenberg tampoco, pero es verdad que no les han dado quizá las mejores herramientas. Y tampoco le han sabido sacar quizá demasiado provecho en algunos momentos. Y el último, que está con 5,5 en su última temporada en Fórmula 1, Valtteri Bottas. 5,5 penalizado por la inconsistencia, porque Sí. al final es verdad que pensamos, ¿no? Dices, ostras, Bottas mucho peor que Joe, incluso en notas, pero en resultados absolutos no tanto. De hecho, Bottas desde Mónaco, el promedio que tiene es 5,9, de modo que estas últimas carreras un poco mejor que el inicio de temporada. Bottas al final empieza el año muy mal, con 3 suspensos seguidos en Arabia Saudí, Australia y Azerbaiyán, luego vuelve a suspender en España y Austria. Pero bueno, ha conseguido remontar el vuelo poco a poco, encadena 4-7, que no está demasiado mal, 2 carreras en los puntos, en Bahrein y en Canadá, y a pesar de esa sensación generalizada, le gana a Joe a 8-4, tanto en clasificación como en carrera. Lo único que es cierto, que claro, todos hemos visto a Bottas en su día, ¿no? Y verlo en este papel de triste figura, pues duele un poquito. Y por eso seguramente también la nota inconscientemente se ha tirado un poco más baja de lo que tendría que ser. Que de hecho es medio punto más baja que la de su compañero de equipo, que a mitad de temporada gana en puntuación a Valtteri Bottas, Guan Yu Zhou. Sí, un Guan Yu Zhou que tiene un 6,0. La clave es la consistencia. Entonces, vale. Bottas tiene 5 suspensos, Zhou solo tiene 1. Y evidentemente pues esto afecta cuando haces las notas finales. Su mejor nota es un 8 en el Gran Premio de España, donde consigue puntuar, termina 9º entrando en los puntos, también consigue una 9ª posición en Australia, tiene un suspenso en Hungría y tiene un 4 porque es el causante de ese accidente múltiple que vimos en la salida, pero como mínimo sí que Bottas quizá ha tenido momentos de más brillantez o que quizá en resultados absolutos está más arriba. Zhou, digamos que ha conseguido no estar tan abajo en sus días malos, y ahí también tienes la diferencia entre compañeros. Vale. Ahora se empieza a apretar un poquito la tabla, Martí? Veo que lo que tú decías. Aquí vamos a la décima y a la centésima, de hecho, porque está todo redondeado. Muy compactado. Pero sí, ahora ya vamos décima a décima. El siguiente, por delante de Guan Yu Zhou, 14ª posición en esta clasificación que damos de mitad de temporada. Yuki Tsunoda, 6,1. 6,1. No ha sido un mal año para Yuki, tampoco ha sido el año de la consolidación o del gran paso adelante, porque al final el coche es el que es, pero sí que ha tenido que cargar con el peso de AlphaTauri a sus espaldas, sobre todo con Nick de Vries a su lado. Le ha ganado 8-2 clasificación y carrera, como decía antes, de modo que eso es innegable, la buena temporada está ahí. Solo 3 carreras en los puntos, siempre en 10ª posición, y al final pues 3 puntitos que explican que AlphaTauri ahora mismo esté cerrando el Mundial de Constructores. Sí que la temporada de Yuki Tsunoda da un poco de pena o de rabia, porque ha habido varios momentos donde ha tenido al alcance buenos resultados que se le han ido abajo por causas varias, ¿no? Por ejemplo, Mónaco, que lo teníamos 9º, iba camino a terminar 9º, y ahí tiene un problema de frenos con la llegada de la lluvia y acaba también fuera del top 10. Y ha tenido 2-3 a lo largo de toda esta temporada que afectan a los puntos que ha tenido y evidentemente a la valoración. Pero bueno, eso es la parte buena. La parte mala sería el Gran Premio de Austria, por ejemplo. Ahí tiene un 4 que causó un toque en la primera curva. En la cuarta curva se fue largo por la escapatoria, con daños en el coche, límites en la pista, alguna penalización más. Entonces, en general, la sensación es positiva, pero tampoco hemos visto un Yuki Tsunoda radicalmente diferente, ¿no? al que ya conocíamos. Así que Ricciardo, por ejemplo, no está en este ranking porque solo lleva 2 carreras, pero vamos a ver qué tal esa comparación en la segunda mitad de la temporada.
Te lo iba a decir, se le presenta muy difícil la segunda mitad de año, ahora comparándose con Ricciardo y con Ricciardo, perdón, y no contra Nyck de Vries. Siguiente en la lista, Lance Stroll con un 6,3. Sí, 6,3. Lance Stroll lleva el mismo coche que Fernando Alonso. Aunque no lo parezca. Que no lo parece. 47 puntos contra 149 de Fernando Alonso. Pierde 10-2 en clasificación, pierde 11-1 en carrera. Durante las 6 primeras carreras del año, que es cuando Alonso encadena podios consecutivos, Lance no puntúa 3. Su mejor resultado es una cuarta posición. Entonces, la temporada de Lance Stroll seguramente la puedes definir como correcta, porque objetivamente no le recuerdas grandes fallos o grandes momentos que digas, hijo, ¿qué estás haciendo con el coche? Pero es cierto que con unas herramientas que se ha visto para lo que daban, pues es bastante mediocre. Al final es lo que hay. Su mejor nota hasta la fecha es un 8 en Canadá, que consiguió una remontada muy buena de 16º a 9º, después de quedarse fuera en la Q1. Pero ha faltado aprovechar el coche cuando estaba bien y poder rascar un poco más. La nota negativa es un 4 por Mónaco, que ahí tiene un accidente también con la lluvia. Empezó la carrera con un pinchazo que lo metió en una estrategia subóptima. Irónicamente, Aston Martin a él sí que le dio intermedios. Luego tuvo el accidente que tuvo. Pero sí que Stroll, la comparación con Alonso, hombre, tener 100 puntos menos que tu compañero de equipo, pues es un poco grave. Pero bueno, 6,3 porque tampoco se está arrastrando por los circuitos, eso es evidente. Siguiente en 6,3, de nuevo, ya sabéis, cuando están las notas igualadas, no están en un orden específico. Carlos Sainz, 6,3 y no ha sido el inicio ideal. No ha sido el inicio ideal. Es una nota relativamente baja por una serie de factores, porque la primera mitad del año hay una serie de problemas en clasificación. De hecho, desde Mónaco la nota que tiene es un 6,5, de modo que seguramente la tendencia que tiene últimamente es mejor que la inicial de temporada. Y también que hemos visto varias carreras donde Carlos ha tenido ritmo para conseguir buenas cosas, pero ha pasado algo, o órdenes de equipo, o problemas de última hora, y en 2-3 carreras nos hemos quedado con esa sensación de decir, ostras, con la miel en los labios, ¿no? Y eso también explica que al final la nota final se quede en un 6,3. Carlos tiene tiene 3 8s como mejor nota en Australia, que cruza meta cuarto, pero tiene esa sanción por provocar un accidente y esa sanción de 5 segundos lo echa a la 12ª posición fuera de puntos. En Canadá, que remonta de 11º a 5º con órdenes de equipo de no atacar a Charles Leclerc. Y también en Austria, donde también hay el debate de si debería haber órdenes a favor de Carlos o no las hay. Cruza línea de meta en cuarta posición, pero cae a sexto por una sanción por track limits. Entonces, ha tenido estos buenos momentos, también ha tenido malos, por ejemplo, Bakú. Un fin de semana al sprint, que Carlos desde libres se queda bloqueado en un setup que no se le da bien, no lo puede cambiar porque ese es el formato del fin de semana y estuvo completamente desdibujado, quinto a medio minuto de Charles Leclerc. Y también Mónaco, que tenía una buena oportunidad de podio, de hecho salía cuarto, pero hizo la primera parte de la carrera detrás de Ocon. Ferrari hizo teatrillo con un undercut que no salió y estaban detrás. Y cuando iba a ser quinto, con la llegada de la lluvia, tuvo ese pequeño error de conducción que le costó 3 posiciones. Pero bueno, es un 6,3, desde Mónaco 6,5. Y la sensación de que si hay 2-3 cosas que hubieran salido diferentes, pues la sensación sería muy diferente. Un poco igual también que el año pasado, ¿no? Segunda mitad de temporada empieza a coger ritmo y acercándose o igualándose lo que está haciendo Leclerc, que también ha tenido algún error este año. Siguiente nota es otro 6,3. Disclaimer, esto es de toda la primera mitad de temporada. No nos quedemos con las últimas 2 carreras. Oscar Piastri, un 6,3 que os veo venir. Sí, Oscar Piastri 6,3, evidentemente 12 carreras y hemos visto a un Piastri que tiene mucho mérito en lo que ha hecho. Porque en una Fórmula 1 en la que no tienes test de pretemporada prácticamente, que sabes que el primer año de Fórmula 1 estás aprendiendo, pues a Oscar Piastri le dieron un coche que empezó el año que no salía de la Q1. Y evidentemente pues eso también explica que las primeras carreras del año las notas fueran como fueran. Claro. Desde que tiene las mejoras desde Silverstone, porque además él las recibe un poco después de Norris, pero desde Silverstone hemos visto un Oscar muy muy bueno. Ver un debutante que te aterriza en la Fórmula 1 y te hace estas carreras con la poca preparación que tiene, pues está un poco en línea con las expectatives que teníamos que tener para él. Y la nota esta de 6,3, pues veremos a final de año cómo queda, pero si sigue esta inercia será muy distinto. Solo tiene un suspenso, que es en Austria, que ahí no tiene las mejoras, pero sí que por un error de conducción rompe alerón delantero en la curva 3 y se complica la carrera, acaba doblado. Pero a partir de entonces recibe las mejoras, las cosas cambian. En Silverstone tiene un 9, termina justo a las puertas del podio y porque tuvo mala suerte con el coche de seguridad, porque si no la tercera posición era suya. E incluso en Hungría, que termina con un 7 de nota general, vemos cómo se pone por delante de Lando Norris en la fase inicial de la carrera. Ha de haber órdenes de equipo de McLaren para intercambiar posiciones y luego es verdad que pierde algo de ritmo, pero porque tenía daños en el coche, ¿no? Entonces, sí, es un 6,3.
pero con el contexto de que esta nota va a cambiar mucho si las cosas siguen como últimamente. Un poquito por delante de Oscar Piastri, 6,4, tenemos a Esteban Ocon, que, wow, se me había olvidado que había hecho podio en Mónaco, es verdad. Sí, es que la vida es larga. Sí, wow, sí. es verdad, ha pasado Ocon, mucho tiempo ya. Sí, Ocon 6,4 desde Mónaco, de hecho su promedio es bastante bueno, es un 7,0. La gira europea se le está dando bien. Está igualado 6-6 con Gasly. En clasificación, Ocon sí que gana 5,4 en condiciones de carrera. En la nota baja influye sobre todo la infame participación de Esteban Ocon en el Gran Premio de Bahrein de 2023, donde recibe un 3, y recordemos que es ese día donde consigue ponerse mal en parrilla, dañar al alerón en la primera curva, tener un exceso de velocidad en boxes, sanción de 5 segundos por estar mal en parrilla, servirlo mal, 10 segundos de sanción y abandonar. Entonces, maravilloso. Fue un día difícil en la oficina para Esteban Ocon, pero desde entonces las cosas hay que decir que han cambiado mucho, y como tú bien has dicho y recordado, al final ahí está el podio de Mónaco con un 9, que es la mejor nota que tiene, con un poco de suerte, es verdad, porque Russell tiene un momento de aquaplaning, que si no iba a ser cuarto Esteban Ocon, pero sí, es un carrerón porque el coche no está para hacer eso. Entonces 6,4 y aguantándole bastante bien el tipo a Pierre Gasly. Siguiente, Sergio Pérez, 6,6. Sí, 6,6, y seguramente podríamos decir que es una nota incluso un poco alta para lo que hemos visto últimamente. De hecho, desde Mónaco, que es cuando empieza toda la racha de resultados o malos resultados de Checo Pérez, la nota es un 5,9. De modo que estamos viviendo un poco de renta. Sí que es verdad que ahora parece que empieza a remontar el vuelo, así que ver cómo termina. Evidentemente estamos ante la sorpresa negativa de la temporada por factores psicológicos. Todos hemos visto que desde el momento que le intenta disputar el Mundial a Verstappen, a partir de Mónaco entra en un bloqueo y no salen los resultados. De hecho, ahí hay datos que son bastante claros. Después del Gran Premio de Miami, 6 carreras seguidas en llegar a Q3, 7 carreras seguidas sin salir desde la primera fila. Todo esto con un Red Bull en esta Fórmula 1. Entonces está todo dicho, pero sí que como mínimo Checo empezó el año bien. De hecho tiene un par de 9s, con 2 victorias en Arabia Saudí y en Bakú, un par de poles en las 5 primeras carreras. Contra Verstappen pierde 10-2. La tendencia general parece que este último par de carreras la señal ha podido parar. Vamos a ver cómo termina, pero es una de las decepciones del año. Vale, por delante de Checo Pérez, igualado en nota, sí. Pierre Gasly, 6,6. 6,6 de un Pierre Gasly, que este año abandonaba el paraguas de Red Bull para recalar en Alpine. 6,6 desde Mónaco, su nota es un poco más baja, 6,0. Entonces sí que es un piloto que empezó muy fuerte, con un 9, con una gran remontada en Bahrein, la carrera inaugural, que remonta de último noveno. Otro 9 en Australia, donde abandona por un accidente múltiple. Una carrera de Australia, de hecho, que le consiguió echar el ancla al Ferrari de Carlos Sainz en ritmo, que es una de esas actuaciones que no tienen ningún sentido, pero ese día Pierre Gasly y Alpine estaban muy enchufados. Desde España sí que es verdad que las cosas han ido peor. Su nota no ha pasado del 6 desde entonces. La gira europea no se le ha dado demasiado bien. Y como decíamos antes con Ocon, empatados, pero vamos a ver cómo se decanta todo, porque sí que en puntos absolutos Gasly tiene 22 puntos, Ocon 35. Y la sensación es que quizá la tendencia, ¿no? Ocon empezó flojo y ha ido más fuerte, y Gasly lo hemos perdido un poco estas últimas carreras. Parece que se está invirtiendo un poquito. Vale, sí. Por delante de Pierre Gasly tenemos al otro de los McLaren, Lando Norris, 6,7. De nuevo, recordemos, esto es el cómputo de todo el año, y McLaren al principio iba muy mal. Sí, de hecho, desde Mónaco es un 7,0. Wow. Entonces, Lando, evidentemente hay un cambio de tendencia muy fuerte, pero estos son 12 carreras. Entonces, hay lo bueno y lo malo. Sí que desde Mónaco es un 7,0. Empezando el año con problemas para salir de la Q1, las primeras 8-9 carreras, entrar en los puntos parecía una quimera. El salto cualitativo llega en Austria. Ahí es donde Lando Norris tiene esas mejoras. Ahí tiene un 9, de hecho, porque termina cuarto. Y luego, sobre todo, Norris, le recordamos el recital de Silverstone. El único 10 que hemos dado en todo lo que va de temporada lo tiene Lando Norris, por esa segunda posición en Silverstone, donde consigue pasar a Max Verstappen en la salida, liderar 4 vueltas, estar siempre a unos 10 segundos de Max Verstappen, y luego en las últimas vueltas contener a Lewis Hamilton en inferioridad de neumáticos, ¿no? Que es una actuación absolutamente salida de la nada, porque no estamos acostumbrados a ver recuperaciones de este tipo. También ha tenido 9 en Hungría, que hace una segunda posición. Notas negativas: en Canadá, una sanción por comportamiento antideportivo cuando iba noveno, que dejó demasiado espacio con coche de seguridad. Y en España también, que salía tercero, termina 17º por un error de pilotaje en la segunda curva, que básicamente rompió el alerón, se metió en otra estrategia que no era, y las cosas salieron mal. Pero 6,7, desde Mónaco un 7,0, y uno de los pilotos más en forma que tenemos ahora.
Vale, igualado en nota también con Lando Norris, así que aquí aparecen en el orden en el que le queréis poner vosotros. Charles Leclerc, otros 6,7 también, Martín. Charles Leclerc, 2 poles, 3 podios y un poco de frustración con Ferrari, ¿no? Esa es la mezcla, se puede resumir de esta forma el inicio de temporada. Leclerc empezó el año un poco mal, dos abandonos en las 3 primeras carreras, pero a partir de ahí las cosas han cambiado. Tiene 3 carreras donde ha tenido un 8, es la mejor nota. Ahí está la pole y tercera posición en Bakú, una cuarta posición en Canadá, que remonta con la estrategia, y también en Bélgica, donde estaba tercero justo detrás de los 2 Red Bull. Solo tiene un suspenso, que es en España, tiene un 4, que ahí cae en Q1, sale desde boxes, porque cambia componentes de unidad de potencia, y luego la remontada es mucho más lenta de lo que te parecía que tenía que ser. De hecho, se tiró como 4 o 5 vueltas para pasar a Sargent y terminó fuera de los puntos. Y Charles Leclerc, que con este 6,7 le gana el duelo a Carlos Sainz, 8-4 clasificación, 7-5 a carrera. Sí que es verdad que con esa sensación en las últimas carreras que Carlos está mucho más cerca, y que vamos a ver el desenlace de la temporada, porque las cosas están más igualadas de lo que hemos visto estas primeras carreras. Vale, eso era hasta llegar al top 5. Entramos ahora en el top 5 y el primer piloto que nos encontramos entre los 5 mejores de la clase en la primera mitad de año es Alexander Albon con un 6,8. Sí, 6,8 de Albon, el referente de Williams y seguramente de las estrellas de la zona media, porque nos tiene acostumbrados a hacer cosas con coches que no están para hacer cosas, a pesar de que esta Williams ya no es la Williams de hace un par de años. Sea como sea, los 11 puntos de Williams son suyos, 4 carreras saliendo desde el top 10, 3 carreras en los puntos. Su mejor nota es un 9 en Canadá, donde Williams introduce un paquete de mejoras que le hace ser noveno en parrillas, séptimo en carrera, jugándosela con una estrategia, una sola parada, con un stint larguísimo de 58 vueltas con neumático duro. Y básicamente eso, 11 de 11 para él. Y nos tiene muy acostumbrados a estar siempre ahí sacando el máximo del coche, de tal modo que cuando te paras a pensar en zona media, ¿no? ¿Y a qué piloto le darías oportunidades o qué piloto te gustaría ver con un coche más capaz? Sería él. Sí. Vamos a ver si alguien se las da, porque se le ha quedado pequeño lo que tiene, yo creo. Es un poco un caso Russell, pero tenemos también, sabemos lo que es Alex Albon en una Red Bull, por ejemplo. Sí, lo único que, claro, ahí también tienes la presión de ser debutante, la presión de Marco, y yo entiendo que la Fórmula 1 es la Fórmula 1 y es un deporte exigente, pero también es verdad que no hay 2 pilotos iguales, ¿no? Entonces, claro. ¿Quién te dice que no puede reconducir su carrera? Yo por eso la agresividad que tiene Marco y Red Bull la puedes entender, porque al final están arriba en la cima, pero a veces llegan puntos donde te paras a pensar y dices, no sé si puede ser hasta contraproducente. Si en su momento, cuando Albon tuvo la oportunidad, hubo precipitación, eso es evidente. Subieron a un piloto que no estaba preparado todavía, lo mataron deportivamente y se ha tenido que reconvertir. Si hubieran tenido un poco más de paciencia, pues quizá las cosas hubieran ido distintas. Bueno, ahí está Albon en esa quinta posición con un 6,8 y justo por delante de él su amigo, George Russell, 6,9, compañero de Hamilton en Mercedes. Sí, 6,9. Russell venía de ganar a Hamilton en 2022 y es divertido porque yo creo que todos el imaginario que tenemos de Hamilton-Russell es que están muy igualados, y es la realidad, están muy igualados, pero sí que las estadísticas son bastante frías. Lewis tiene 50 puntos más que él, que es una cosa bastante curiosa, y en la comparación de compañeros de equipo también le gana. Russell, sea como sea, una temporada muy buena hasta ahora, no ha bajado del 6 en ninguna carrera, con un coche subóptimo le hemos visto pelear, tuvo un 9 por nota en España, que sube al podio acompañando a Hamilton en el gran despertar de Mercedes y su estrategia, rasca otro 9 en Silverstone, que hace ese stint larguísimo de neumáticos blandos, demostrando que esa estrategia era viable y sobre todo haciendo las cosas bien. El único problema es que Hamilton lo ha hecho mejor. Claro. Sí. Y teníamos a lo mejor esa esperanza al principio de año de el duelo Russell-Hamilton, pero poco se habla, Martí, de que Hamilton está muy fuerte. Sí, es verdad que la sensación que tengo es que cada vez que han coincidido en pista o cuando la balanza se ha decantado, viene más o porque uno se ha beneficiado del coche de seguridad o por estrategia y demás, más que peleas en pista pura y dura, ¿no? Pero sí que Hamilton lo ha hecho muy bien. La nota de Lewis es un 7,3. Primer piloto que entra ya en la franja del 7, ya entramos en el top 3. Le gana a Russell 7-5 en clasificación, 9-3 en carrera y le saca casi 50 puntos. Que son estadísticas que no acaban de coincidir, yo creo, con la sensación que tenemos todos de igualdad que se vive en Mercedes, y eso habla muy bien de Lewis, sobre todo cuando se ha dicho tantas cosas sobre él. Ha sacado 2 9s, uno es en España, con todas las mejoras de Mercedes, que está por las nubes, pero sobre todo tiene una segunda posición en Australia a principios de temporada con una Mercedes con muchos problemas en su coche, y en esa carrera no se sabe por qué
Lewis Hamilton es capaz de tener más ritmo que Alonso. O sea, que son esas cosas que a veces pasan en la Fórmula 1 porque esa Aston Martin no era la Aston Martin de ahora, ¿no? Entonces eso sí que está muy bien. Hamilton, temporada bastante regular. El único momento donde lo hemos visto desdibujado y es la nota más baja, que es un 5, es Austria. Que en Austria es donde Norris le pasa en pista, le fuerza los track limits, lo vemos muy muy nervioso con los límites de pista por la radio, también incómodo con el coche, Alonso también lo acaba pasando y estaba muy desdibujada la situación. Pero fuera de esto, una temporada muy regular y la comparación con Russell es sorprendente. Bueno, es un 7 veces campeón del mundo también, ¿no? Al final... Sí, pero sí, pero es verdad, es gracioso porque, claro, después del año pasado Russell le había pasado, pero Hamilton había hecho esas declaraciones de decir, bueno, pero es que yo me he centrado mucho más en intentar mejorar el coche, claro. A veces me he puesto en estrategias y compromisos que no eran los mejores para hacer carreras, un poco como excusándose, ¿no?, de por qué le habían ganado. Y todo esto está muy bien, pero nunca sabes si tiene razón o no. Y hay que decir que veremos cómo termina el año, pero Lewis... está bien, o sea, el nivel de forma que tiene y la comparación con Russell, pues le da un poco de razón quizá a todos esos comentarios sobre 2022, que no quita que Mercedes tiene una super alineación. Pues vimos ese triunvirato increíble en el podio de Canadá, Verstappen, Alonso, Hamilton en las 3 primeras posiciones, y aquí tenemos a Hamilton tercero y tenemos a Fernando Alonso en la segunda posición también, 7,7, Martí. Sí, hay un salto en la puntuación, 7,7 de Fernando Alonso, siempre el nivel del coche. Entonces, esto es verdad que las cosas han cambiado en estas últimas carreras, que ha sido mucho menos vistoso. De hecho, desde Mónaco, con la pérdida de rendimiento de Aston Martin, evidentemente hemos visto actuaciones más grises, entre comillas, al nivel del coche, pero haciendo lo que se podía, y eso hace que desde Mónaco la nota promedio sea un 7,1, pero siempre al nivel del coche. Un inicio de temporada brutal, 6 podios consecutivos en las primeras 8 carreras, en 7 de ellas la nota no baja del 8. Que es bastante difícil de conseguir. Ha rascado 3 nueves, el debut en Bahrein, que es una carrera que nos saca a todos de las previsiones porque veníamos del soufflé o el no el soufflé y de repente... Pasa Hamilton en pista. Dice, esto es real, entonces es bastante remarcable. Tiene otro 9 en Arabia Saudí y también en Canadá, que es donde Aston introduce una serie de mejoras que ahí parece que funcionan, luego se ha visto que no. Pero ahí como mínimo sí que dieron rendimiento y Alonso lo consiguió exprimir bastante bien. Y desde entonces, pues... problemas de coche que son más que evidentes. Sí que las actuaciones de Fernando en ningún momento le has visto fuera del nivel del coche, pero es cierto que, claro, es menos vistoso, ¿no? Y por eso también, aunque no haya bajado nunca a malas notas, pues ya no estaba encadenando esos 9, 8, que al final es lo que necesitas si quieres tener una media realmente alta. Pues ese 7,7 de Alonso es la segunda mejor nota que tenemos, porque, obviamente... tenemos al Coco, Max Verstappen, que de nuevo, para la gente que lo está preguntando en el chat, para tener un 9 o tener un 10, tienes que hacer una carrera absolutamente increíble. Esto ni siquiera es una carrera, es el compendio de todas las 12 primeras carreras del año. Sí. Y Verstappen aún así creo que tiene una super nota, Martí, porque en el fondo está haciendo un super año. Sí, tiene un 8,7, un punto de ventaja sobre el resto, sobre Alonso y sobre el grueso de la parrilla, 2 puntos enteros. Entonces, puesto en su contexto, es brutal. En 12 carreras, pues ha conseguido 10 victorias, 12 podios. En 4 carreras ha tenido un 8 por nota. En las 8 restantes su nota ha sido 9. Lleva 8 victorias consecutivas. Está una victoria de empatar el récord histórico de la Fórmula 1, Vettel 2013. No solo eso, sino que Red Bull 12 victorias seguidas, superando los números de la McLaren del 88. Que es un récord que dice, si no lo consiguió batir Mercedes en su día, ¿no? En la era V6 Turbo nadie lo va a batir, pues de repente te aparece Verstappen y Red Bull y lo consiguen. Y sí que la temporada de Verstappen es cierto que a veces sin oposición, porque Checo desde Miami lo hemos tenido desaparecido 6-7 carreras, pero Verstappen siempre ha estado ahí. Y yo creo que le hemos visto sacar el cuchillo cada vez que lo ha tenido que hacer, y una buena muestra de esto es el sprint de Austria, que es un momento en el que Checo le disputa el cuerpo a cuerpo, le intenta poner contra las cuerdas, y Verstappen, pese a que no hay absolutamente nada en juego, marca territorio y se reafirma como el líder, que es también comunicaciones por radio, ¿no? Entonces, la nota no pasa del 9 porque no ha tenido ningún 10 en lo que va de temporada, pero un 8,7 en 12 carreras es la pura perfección hecha piloto. Entonces, vamos a ver cómo termina el año y si le sale algún rival los próximos años, pero es que no ha hecho nada mal, absolutamente nada mal. ¿No es esa sensación, Martí, de que... Estoy muy de acuerdo con la nota de Verstappen, estoy muy de acuerdo con las notas en general. ¿No es esa sensación, Martí, de que como tiene un coche tan absolutamente superior, hasta él queda desdibujado? Pero luego ves lo que hace contra Checo y dices, no, que es un mal bicho.
Claro, evidentemente, si fuera un duelo tú a tú como el Mundial con Hamilton, evidentemente lo pones más en valor, ¿no? Porque notas en cada carrera que hay una amenaza real. Y esa no es la situación ahora mismo. De hecho, es que miras la ventaja que ha construido y es que va camino a ser campeón este mes de septiembre. Es una barbaridad. ¿Qué ocurrirá? O sea, Verstappen será campeón este mes de septiembre. Entonces, evidentemente no es un Mundial tan épico, pero no quita que ha estado siempre donde hay que estar, que ha roto a su compañero de equipo, porque el bajón de Checo es causante es Max Verstappen. Entonces, es un poco como Hamilton contra Rosberg, que también lo retira. Checo continúa, pero ha tenido un bache de rendimiento que nunca vemos en la Fórmula 1, que un equipo puntero, el piloto, desaparezca de esta forma. Y sobre todo es que siempre ha estado ahí, ¿no? Incluso cuando ha habido lluvia, coches de seguridad, circunstancias varias que tienes que jugar con la estrategia, nunca ha puesto un pie en falso. Entonces, es cierto que está desdibujado, pero quizá, y sin dar nombres, si lo comparas con otros periodos hegemónicos, y no pienso quizá en Hamilton, pero anteriores, Sí. pues sí que ves que el piloto está. Lo que no está es el rival, pero el piloto está ahí y es un auténtico bicho. Y el piloto está, y los pocos momentos que se ha tenido que medir contra otros casi de su talla, ha seguido estando. Sí, claro, ahí la única lástima es que no hemos visto esa rivalidad con Hamilton de hace un par de años, no la hemos vuelto a ver. Aston Martin evidentemente está en otra liga, entonces tampoco estamos viendo un cuerpo a cuerpo ahí. Y Checo Pérez pues está solo contra la estrella de la muerte que es Red Bull y está descubriendo que Red Bull es muy grande, ¿no? Entonces sí queda un poco de pena porque al final ver quién termina segundo es muy divertido, pero al final la Fórmula 1 cuando luces, cuando tienes peleas por el Mundial, pero Verstappen es un piloto muy, muy sólido. Y claro, tú lo comparas con otros pilotos, es que es tan joven que no puedes situarlo en un contexto histórico, ¿no? Pero Hamilton, por ejemplo, históricamente era un piloto mucho más irregular que Verstappen. Sabías que si algo le ocurría en su vida personal, le afectaba en la conducción, le afectaba en los resultados. Y Verstappen, en cambio, es que es un robot. Entonces, todavía es muy joven, veremos cómo se desarrolla, pero a día de hoy todavía no tiene ningún punto débil. La suficiencia que tiene, ¿no? De vamos a hacer una vuelta rápida en la última vuelta o vamos a hacer un pit stop extra. Sí. Incluso hay veces que te cuesta ver a Hamilton hacer eso, o a Alonso. Quizá por cabeza, quizá porque en algún momento va a caer la torre, pero de momento es que el tío solamente te da argumentos para creerte todo lo que te haga en el coche. Sí, no, claro está. Y la comparación entre pilotos es muy endiablada, ¿no? Porque al final siempre lo estamos haciendo y se hará siempre. Y cada piloto es un contexto. Pero sí que si quieres argumentar, hombre, pues Hamilton cuando está frágil a nivel psicológico personal, pues no es el mismo piloto. Entonces hay dos Hamiltons. Rosberg 2016. O sea, si Rosberg es campeón, en parte es porque el inicio de temporada de Hamilton es muy pobre. Y luego casi lo remonta, pero no lo remonta porque empieza pobre, 2016 Hamilton. Y ahí, claro, podrías meter en el saco a Fernando Alonso, que ha tenido una trayectoria personal, profesional tan diferente que nunca se ha visto en esa situación, ¿no? De tener el coche dominante de esta forma. Entonces es una comparación que haces por aproximación, pero que no puedes acabar de saber. Absolutamente.